una ley que va a tener mucho uso porque está redactada de una forma muy práctica. La provincia de Misiones ha hecho de la utilización del warrant en el sistema yerbatero uno de sus pilares de financiamiento en otras épocas. Y justamente cuando esta herramienta de crédito fue quedando en desuso, muchos de los argumentos eran de que había quedado una ley vieja, una ley antigua, que con muchas de estas modificaciones se están corrigiendo. La posibilidad de ampliar a otros elementos más allá de los orígenes ha sido también muy bien planteada por el senador de Entre Ríos e incluso fue más creativo aún, porque yo no había imaginado que uno podía guarrantear una forestación en pie, no había estado en el límite de mi imaginación y la verdad que es cierto. Y lo importante es que si uno, por ejemplo, va a guarrantear una plantación en pie, cada año ese valor va agregando y probablemente pueda ir consiguiendo más créditos a partir de que ese valor va creciendo por razón de la naturaleza. Más allá de los semovientes y el ejemplo muy bien dado de las maquinarias agrícolas, que es muy bueno, o inclusive también los instrumentos de acopio que a veces usa la industria. Bueno, ahora todo esto está bien y simplemente termino con esto. El Estado que ayuda con estas herramientas de crédito que son interesantes, también debe ayudar con otras cosas. Y básicamente hoy todos dijeron, y hasta el cansancio vamos a seguir diciendo, la situación crediticia de la Argentina atraviesa uno de los momentos más difíciles y más duros. La tasa de interés hoy que honra el Estado Nacional en las LELIQ, que solamente puede entrar quien está en el sistema financiero, hasta ayer andaban 63, enseguida en el Twitter del Banco Central nos van a informar en cuánto cierran las LELIQ de hoy. Pero ¿saben qué es lo jodido? Que eso, que además genera el famoso fenómeno del crowding out, es decir, es el Estado tomando la plata que debería ir a los privados. Hay otro problema, que es el problema de que el spread que hay entre el 63% que está pagando el sistema financiero, es decir, lo que está cobrando, perdón, el sistema financiero, y el plazo fijo que está pagando a los pocos que pueden tener plazo fijo, o muchos, pero casualmente el aparato productivo no tiene, hoy un plazo fijo está en el 40-42%. La ganancia que se está llevando el sistema financiero es increíble. Entonces, el Estado que tiene y muchas herramientas y que las utilizó, las tiene que utilizar ahora. Más allá de que hagamos buenas leyes, si el sistema financiero sigue funcionando con esta voracidad y esta permisividad de parte del gobierno, estas leyes y estos instrumentos y estas cosas no van a servir de nada y muchísima plata que hoy debiera estar orientada al consumo o orientada a la producción va a quedar en manos del aparato financiero. Basta ver el resultado de los balances de los 3 primeros meses para ver que esta situación es sumamente grave. Buena ley, pero tenemos que corregir algunas cosas para que pueda ser aplicada y en especial que la banca pública ofrezca dinero. Hoy, nuestro principal banco, el que más penetra en el interior de la República Argentina, que es el Banco de la Nación Argentina, le puedo asegurar que el lado de la ventanilla está mucho más en tomador de crédito que en dador de crédito. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Senadora Odarda tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Recién se hablaba, escuchando a los senadores preopinantes, que esta es una herramienta para coadyuvar o aportar a la crisis que están viviendo las economías regionales. Yo quiero decir que es una herramienta más. De ninguna manera esto soluciona la situación de las economías regionales. Recién, cuando hablábamos de cuestiones de privilegio, yo le comentaba una vez más la situación de la crisis frutícola, que más que crisis de la fruticultura, de la pera y la manzana de mi provincia, los que están en crisis son los productores. Cada vez tenemos menos productores, porque no existen políticas públicas de apoyo a las economías regionales, a la producción. De lo contrario, si existieran, por lo menos hubiéramos intentado aprobar una ley como tiene la yerba mate, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, pero adecuado a la pera y la manzana. Si no se llama Instituto Nacional de la Pera y la Manzana, le hubiéramos buscado otro nombre, otra modalidad. Pero nosotros necesitamos un sistema que busque
o que establezca la rentabilidad, el precio. El productor no está en las mismas condiciones, no tiene la misma fuerza que una gran empresa para poder negociar. Por eso tiene que estar el Estado presente. Por eso la creación en su momento del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que con sus quizá deficiencias, para nosotros los rionegrinos, es un modelo a seguir. Y lamentablemente tengo que decir que jamás ese proyecto se puso en tratamiento en este Senado. Y eso no me parece justo. Yo voy a apoyar este proyecto, porque es una herramienta más. Pero también pido al presidente de la Comisión de Agricultura que de una vez por todas discutamos ese proyecto de ley que ella debe tener casi 4 o 5 años, el Instituto Nacional de la Pera y la Manzana, y le digamos que sí o que no, pero que lo tratemos porque corresponde. Y si nosotros hablamos de lo que está ocurriendo hoy en el país, donde muchas empresas que son las grandes ganadoras de este modelo económico, como las empresas energéticas, llámese Edenor, del grupo Midling, asociado con el grupo Lewis, Edenor, Edesur y tantas otras, que están pidiendo compensación por la devaluación. ¿Por qué los productores no pueden tener compensación? Y ese 1,5 pesos que están pidiendo por kilo de fruta no se le puede entregar a los productores. ¿Por qué a las grandes empresas energéticas sí, o a las grandes megamineras contaminantes sí, pero a los productores de pera y manzana de mi provincia le han dicho que no a la compensación para poder llegar aunque sea lo que significa el costo de producción? Por eso esta herramienta que hoy estamos tratando sirve a las empresas jugueras, por ejemplo, de fruta, sirve a las grandes exportadoras, pero es insuficiente como herramienta de crédito para el productor. Además, tenemos una historia bastante negra en Río Negro respecto de los endeudamientos. En primer lugar, usted sabe, con el Banco Nación tuvimos muchos remates y tuvimos que impedir remates de chacras gracias a las deudas que en su momento se tomaron con Banco Nación. Y ahora con el Fondagro, que es el último el sistema de crédito que dio este gobierno durante el año pasado, los productores no pueden directamente, ni siquiera pueden cumplir con ese endeudamiento. Por eso, si bien voy a apoyar el proyecto porque es una herramienta más y algún sector de la cadena frutícola va a servir, yo voy a pedir desde esta banca que se trate de una vez por todas la creación del Instituto Nacional de la Pera y la Manzana. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senador Fuentes tiene la palabra. Hablamos el otro día de una agenda parlamentaria que nos muestra dos concepciones de la realidad, ¿no? Y la cual a este Senado, nos enteramos por medio del diario La Nación, se le fijó ya el temario, un año electoral, ¿no es cierto? Ya se le fijó el temario hacia adelante en 4 o 5 puntos. Es decir, mientras por la realidad, en lo cotidiano, en la vida diaria, en la calle, las demandas insatisfechas, la angustia de la gente, la canasta escolar, comenzaron las clases, no hay manera de comprar en función de los precios que hay, los precios, los elementos de primera necesidad, es decir, la subsistencia elemental, la angustia a la cual un país, con los recursos que tiene no debería ver a argentinos sometidos a que sea una preocupación la subsistencia. No estamos hablando de la realización, del cumplimiento de objetivos trascendentes, estamos hablando de la felicidad, estamos hablando de comer. Es en este escenario donde nos sorprende nuevamente esta cuestión con el recurrir novedosamente a un instrumento, ¿no es cierto?, de 1912, para con eso mágicamente solucionar, como se decía, el tema de la falta de financiación, ¿no es cierto?, de la producción. Claro, es decir, algunos creen que estamos en Disneylandia, ¿no? Es decir, hay una agenda con temas angustiantes que acá no llegan, acá no estamos discutiendo
el tema de los precios, acá no estamos discutiendo el tema de la emergencia alimenticia, acá no estamos discutiendo el tema de la soberanía alimenticia, no estamos discutiendo el tema de tarifas, 120.000 personas ya desconectadas de las redes de gases del país, y esto va a seguir creciendo, y no estamos hablando solamente de calefacción, hablamos del elemento vital para poder hervir, para poder cocinar, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la salud en muchísimos lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, podemos seguir siendo sordos, ciegos, pero no se nos pida que seamos además mudos. Entonces, si la preocupación seria de este cuerpo, la preocupación, ¿no es cierto?, respetable de los autores del proyecto ha sido dotar de recursos económicos la actividad productiva, el mecanismo es muy sencillo, incrementen el consumo, que se den salarios, que no se devalúe la moneda, que no se le quite el salario a los trabajadores del bolsillo, que no se vulnere los derechos de prestaciones a la clase pasiva, cuyo objetivo, el 100%, es el consumo. Queremos reactivar la actividad económica, queremos reactivar las industrias. Señores, sencillo, facilitemos el consumo, démosle recursos a la gente. Ahora venir a sentarnos en medio de la debacle que este gobierno ha provocado, ¿no es cierto?, con tasas cercanas al 70%, donde los únicos negocios que prosperan son los negocios de la usura institucional y la usura no institucional, y aquellos monopolios energéticos que están en el negocio de los combustibles y la energía, son los únicos negocios que en la Argentina han funcionado, donde casualmente bastaría ver la conformación de las sociedades que las manejan y la vinculación con la política, para darnos cuenta de cuál es la intención de este gobierno. Entonces, ¿qué hoy? Si yo recuerdo otras expresiones, otros momentos, cuando traíamos, ¿no es cierto?, alguna cuestión que era un parche, una curita, y nos faltaba, con buena intención, el senador que dijera que hoy vivíamos un día histórico, ¿no es cierto? Eso se dijo cuando se votó la reparación previsional, era un día histórico, veamos cómo terminó ese día histórico, ¿no?, en esa ley, que era una ley, ¿no es cierto?, no sé cómo decirlo, engaña pichanga, con el cuento, ¿no es cierto?, de generar una presunta mejora en los ingresos, se generaba una fórmula que los comprimía a futuro y fundamentalmente se daba lugar a un blanqueo escandaloso. Entonces, hacia la seriedad de este Congreso, de esta Cámara, exigir la remisión a recinto, exigir el tratamiento de aquellas cuestiones que hoy tienen urgencia, que son vitales, que tienen gravedad. Es decir, hoy tenemos una situación económica, me remito en la descripción simplemente de la cuestión financiera, la que hiciera el senador por Misiones. Hoy con esas tasas no hay manera de producir, no hay manera, y esto es una política deliberada. O sea, el gobierno, además de la novedad, ¿no es cierto?, de la ley de Warrants, la política del gobierno, además de esta novedad, de convertirlo, ¿no es cierto?, en un derivado financiero, un nuevo derivado financiero, que apunta a eso simplemente, si esto va a terminar igual. Van a terminar jodidos los productores y la diferencia la van a hacer los que tengan capacidad, ¿no es cierto?, de invertir sobre estas cuestiones. Esto está claro. Entonces, no es serio. No puede este cuerpo hoy, ante la crisis económica que hay, pretender, ¿no es cierto?, de que estamos dando un elemento dinamizador de la economía argentina. Hoy la economía argentina lo único que la puede dinamizar es la capacidad de consumo de su pueblo. Esto es central entenderlo. Y este Congreso tiene la obligación de legislar y de proponer al Ejecutivo medidas tendientes a dinamizar ese consumo. En esta novedad, digamos, se suma a esta genialidad, ¿no?, de los cráneos que han entendido de que la manera de controlar la inflación es sacarle a la gente toda posibilidad de consumo al bolsillo, ¿no? El tema de emisión cero, vemos en qué va a terminar, y vuelvo a decir, cuando tenemos, ¿no es cierto?, una proyección de evolución de la divisa extranjera, y una lógica expectativa, sobre todo, y eso que me corrijan los senadores que están vinculados al campo, si hay una cuestión central, ese es un tema cultural intenso, es decir, la primera actividad que
denota humanidad es la agricultura. Es decir, la agricultura es la primera vez que en la evolución, en cientos de miles de años, el hombre hace algo para mañana. No había otra actividad para eso. De golpe de poder, una interrupción. Es decir, la agricultura no solamente es el futuro, no era solamente la primera vez que el hombre se planteaba el futuro como ser racional, es decir, hacer tareas hoy para cosechar mañana y que probablemente ni siquiera los hijos iban de quien sembraba iba a cosechar. Entonces es central en la cultura del agro el hecho del rinde de la cosecha. Si yo produzco, si hay más, el hombre de campo, el trabajador de campo, prefiere pasar privaciones antes que malvender su cosecha. Esto está claro y yo lo he visto y lo conozco. Y si yo tengo una expectativa, ¿no es cierto?, de devaluación monetaria, tengo una expectativa de crecimiento, de inflación, ¿no? Yo no voy a liquidar cosecha hasta que no tenga un mínimo de garantía. Y esta es la fantasía que hoy nos están vendiendo. Entonces, este Congreso tiene necesariamente, más allá de la imposición, ¿no es cierto?, del diario La Nación, más allá de la imposición de los señores Mañeto, tiene la obligación de generar una agenda autónoma, una agenda que haga frente a la realidad y a los reclamos de la gente. Entonces, esto, señores, es simplemente un parche que en realidad está condenado, porque cualquier buena intención, cualquier buen proyecto, ¿no es cierto?, que pueda realizarse en el marco de la conducción económica y política que hoy está vigente en nuestro país, está condenado simplemente a generar más acumulación de excedentes financieros en manos de aquellos que hoy cortan el bacalao en términos extraordinarios. Entonces, hacia la seriedad y al compromiso. No vamos a votar esta norma. Queremos discutir leyes financieras, discutamos en serio. Queremos discutir, ¿no es cierto?, la promoción de la economía, discutámoslo en serio. Comencemos, ¿no es cierto?, con restablecer niveles adquisitivos del salario. Cuando se hablaba, y lo hemos repetido hasta cansarnos, se nos amenaza siempre con que el Fondo Monetario Internacional le solicita a la Argentina reformas estructurales, fundamentalmente apuntando a una reforma laboral, ¿no es cierto?, y apuntando a una reforma previsional. Resulta que, entonces, el ejemplo que siempre damos es Grecia. Cuando la Troika Europea, cuando el Fondo Monetario, cuando el Banco Europeo agarra a los griegos, los mete en la morsa y los aprieta, le dice, ustedes me bajan un tanto por ciento las prestaciones sociales, jubilaciones y pensiones. Aquí que Grecia tiene moneda dura, euro. No puede Grecia decirle a que cobraba por ley 120 euros, 1.000 euros, decirle, vos mañana vas a cobrar 500 euros. Entonces Grecia tiene que poner en marcha un debate parlamentario, ¿no es cierto? Tiene que modificar las leyes. Acá no. Acá simplemente con la picardía de la devaluación, de un día para el otro, los salarios, las jubilaciones y las pensiones, los argentinos en el bolsillo tienen la mitad de la plata. Pero como no basta esto, porque eso implicaría en realidad una voracidad con límite, y estos sectores políticos que llevan adelante este proyecto no tienen límite en la voracidad. Entonces, no solo les basta a través de la devaluación comerle los recursos a los trabajadores y a los jubilados, sino que además recurren a la genialidad de estos CEOs de dolarizar los insumos básicos que consumen los argentinos. Entonces tenemos tarifas, ¿no es cierto?, de gas que producimos acá, tarifas de la nafta que producimos acá, tenemos tarifas del pan, de la harina, tenemos tarifas de la carne, tenemos valores que están dados en función, ¿no es cierto?, de precios internacionales. Entonces tenemos la doble malaria encima. Este gobierno inventó la doble malaria. Te saco la mitad de la plata del bolsillo, te duplico, te triplico y te cuadruplico, ¿no es cierto?, lo que necesitas para vivir. Y cada vez la gente puede vivir, ¿no es cierto?, en condiciones desesperantes. Si no lo queremos ver, salgamos a la calle y en un lugar que ha sido siempre de riqueza en esta ciudad, que es un gigantesco condominio, ¿no? Condominio inmobiliario gigantesco, donde las empresas del interior, que producen del interior, tienen sus registros tributarios acá, se tributa por producción del interior de la capital federal. Esta ciudad gorda, ambiciosa, ¿no?, importante, además que puede generar, ¿no es cierto?, infraestructuras que son conmovedoras, el turismo es muy importante, que vengan a ver esto. Esta ciudad, aún en esta ciudad, que tiene recursos que ni por asomo sueña una ciudad del interior. Aún esta ciudad está la gente durmiendo en la calle. Aún en esta ciudad ya hay comedores funcionando para darle comer, ¿no es cierto?, en los barrios a los chicos. Entonces, pongámonos los pantalones
nos dijeron, nos pusieron una agenda. La agenda era financiación de los partidos políticos, violencia en el fútbol. Además, todo esto generaron, ¿no es cierto? Vamos a entenderlo, porque de la misma manera que el sistema de persecución política, antes que el fiscal y el juez te masacren, previo genero la campaña mediática, donde te voy llevando al cadalso. Entonces tuvimos, ¿no es cierto?, todo el tema de violencia en saturación. Entonces, tema trascendente que el Congreso, en el medio de los quilombos que tenemos, el Congreso va a discutir violencia del fútbol, el Congreso va a discutir, ¿no es cierto?, financiamiento de los partidos políticos. ¿Y qué está pasando con la gente? Eso es lo que nos está pidiendo la gente. ¿Hay algún legislador acá presente que alguien le dijo, legislador, hay un clamor en mi barrio, la gente quiere, ¿no es cierto?, una ley transparente de financiación de partidos políticos, ¿no? No, entonces, digo, podemos seguir haciéndonos los tontos. Lo que pasa es que siempre tiene un límite esto. Es decir, nadie prevé la caída. Los sistemas, todos los indicios, quienes están metidos adentro, no los ven, no los leen. En el Palacio de Invierno se seguía bailando cuando la revolución estaba en marcha. En Versalles se seguía de fiesta cuando estaban, ¿no es cierto?, afilando la guillotina. Entonces, ¿este Congreso qué va a esperar? Para darle respuesta a lo que la gente quiere. Va a esperar que vengan, ¿no es cierto?, y nos quemen el Congreso. Entonces, señores, digamos las cosas como son. Es hora de exigir mínimamente un programa de control de precios, defender la canasta familiar, establecer una política, ¿no es cierto?, de sustento mínimo que garantice niveles proteicos. Cae el consumo de leche. Y no estamos hablando de la leche para el cafecito cortado que podemos tomarnos en la calle Florida, en Florida Garden. Estamos hablando de la leche, que es un alimento esencial y vital en la infancia. Eso está cayendo. Y este Congreso no tiene nada que decir de eso. Han caído todos los indicadores de consumo de alimentos populares. No tenemos nada que decir. Además, yo no he visto todavía un estudio que hable de la sustitución alimenticia. Como vamos eliminando proteínas, ¿no es cierto?, que son caras y reemplazándolas, ¿no es cierto?, Y es más, la harina alcanza niveles prohibitivos, harina, yerba mate, la base no ya de la alimentación, la base del mínimo confort, que es una taza de mate cocido, ¿no es cierto?, con un bizcochito. Ni eso. Entonces, este Congreso sigue, ahora que estamos discutiendo, Warran. Bienvenida a la novedad del 1912. Vamos a votar en contra.